Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comics, soy Sneaky Fox y en esta oportunidad vamos a descubrir quién es Carol Danvers alias Captain Marvel. Got something in common after all. Origen. Creado por el escritor Roy Thomas y el artista Jane Colan, Carol Susan J. Danvers es un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que tuvo su debut en 1968 en el título Marvel Super Heroes número 13, donde compartió historia con el superhéroe Kree Mar-Vell. En 1977 se convirtió en la primera Miss Marvel y tuvo su propia serie bajo el mismo nombre. Carol recibió sus poderes sobrehumanos luego de que su ADN se fusionara con el de Mar-Vell durante una explosión. En la Edad de Plata de los cómics, el personaje apareció en una serie homónima a finales de los años 70 antes de asociarse con el equipo de los Avengers y los X-Men. También ha sido conocida como Binary, Warbird y Captain Marvel en varios momentos de su historia. Carol Danvers ha sido etiquetada como la heroína más grande de Marvel y muy posiblemente una de las Avengers más poderosas, llegando a estar en el puesto número 11 del top 50 de Avengers. Diferentes versiones. Existen distintas versiones del personaje a lo largo de su historia. En 1968 debuta en el título Marvel Super Heroes como oficial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y jefe de seguridad de una base militar restringida, donde conoce al Dr. Walter Lawson, quien en realidad era el alienígena Kree Mar-Vell, conocido como Captain Marvel. En una historia posterior, Carol queda atrapada en la explosión de un dispositivo Kree y es salvada por el Captain Marvel, aunque sufre graves lesiones. En enero de 1977, Carol Danvers resurge en su serie homónima con habilidades sobrehumanas, convirtiéndose en Miss Marvel y revelando que la explosión a la que fue expuesta el dispositivo Psych Magnetron hizo que su estructura genética se fusionara con la de Captain Marvel, convirtiéndose en un híbrido humano-Kree. A partir de allí, tuvo varias apariciones semi-regulares en series de los Avengers, Defenders, Spider-Man, The Thing, X-Men y Iron Man. Su cómic Miss Marvel número 1 fue progresista para la época al ser asociado con el movimiento feminista y donde Danvers, en su identidad civil, luchaba por la igualdad de derechos. En 1980, Miss Marvel fue manipulada por Marcus Immortus, hijo de Mortus, para irse con él al limbo y haciendo parecer que fue decisión propia, historia que pudo desarrollarse en The Avengers número 200 y que terminó siendo muy polémica por su concepto de secuestro y manipulación, lo que llevó a ser solucionado en el título Avengers Annual número 10 de 1981, donde Marcus envejece y muere de viejo y Miss Marvel logra regresar a la Tierra, donde es atacada por la en aquel entonces malvada mutante Rogue, quien absorbe sus poderes, recuerdos y personalidad de forma permanente, dejándola en coma. El profesor Charles Xavier la ayudó a recuperar la memoria, pero no su conexión emocional con ellos, por lo que los siente como si fueran de otra persona. Mientras se recuperaba con los X-Men, los alienígenas Brood experimentaron con ella y liberaron el potencial de sus genes híbridos, dándole poder a niveles cósmicos. Desde entonces se hizo llamar Binary. En los años 90, Miss Marvel mantuvo el manto de Binary y continuó haciendo apariciones esporádicas y algunos números individuales que fueron cancelados. Luego de varias apariciones en solitario y en equipo, el personaje regresó para unirse a los Avengers, ahora bajo el nuevo alias Warbird, y donde luchó para aceptar la pérdida de sus poderes y recuerdos cósmicos. En el 2000 forma parte de los Avengers como Warbird y juega un papel clave en el arco de la dinastía Kang, pero luego de que los Avengers se disuelvan y formen los New Avengers, donde no estuvo incluida, decide hacer su propio camino. A partir de allí, el personaje fue creciendo y teniendo más importancia, estando en arcos clásicos como House of M, Secret Invasion y saltando finalmente a la fama en Civil War, donde se alineó con Iron Man para defender el acta de registro superhumano. A partir del 2010, Carol comenzó a tener un papel cada vez más destacado. En los eventos de la Fuerza Fénix, cuando se dirigía a la Tierra, Miss Marvel formó parte del equipo enviado para detener y extraer el poder, donde se encontró con el Captain Marvel que había sido revivido por el Imperio Kree. Marvel se da cuenta de que el Fénix está llegando a reclamar la parte de su poder que se utilizó para resucitarlo y que aún reside en su interior, por lo que se sacrifica para alejar al Fénix de la Tierra. Este es un momento clave para Carol, ya que se dio cuenta de lo que Marvel significaba para ella y decide tomar su legado, dejando atrás a Miss Marvel y convirtiéndose oficialmente en Captain Marvel. Desde entonces, la capitana formó parte de grandes historias como el crossover de Avengers vs X-Men, Secret Wars, tuvo su propia serie como Captain Marvel y continúa en el relanzamiento All New, All Different Marvel después de la conclusión de Secret Wars con Danvers en un papel clave. En el 2016 jugó un papel predominante en Civil War 2, se convirtió en la mentora de la nueva Miss Marvel Kamala Khan y en la actualidad encabeza su propia serie titulada The Life of Captain Marvel.
Poderes y habilidades. Carol Danvers inicialmente poseía niveles sobrehumanos de fuerza, resistencia y durabilidad física, así como vuelo, un precognitivo sexto sentido limitado y una forma híbrida humana Kree que la hacía resistente a la mayoría de las toxinas y venenos. Con el manto de Binary podía aprovechar la energía de un agujero blanco, permitiendo un control total y manipulación de las energías estelares, viajes a la velocidad de la luz y la habilidad de sobrevivir en el vacío del espacio. Entre sus técnicas más destacadas puede descargar ráfagas explosivas de energía radiante, las que dispara de sus dedos, a la vez que puede absorber otras formas de energía como la electricidad para ampliar aún más su fuerza y su proyección de energía, hasta la fuerza de una explosión nuclear, pudiendo soportar una presión de más de 92 toneladas y golpear con una fuerza similar. Danvers no puede absorber energía mágica sin sufrir consecuencias. Por su lado más humano, Carol Danvers es una excepcional agente de espionaje, piloto, combatiente cuerpo a cuerpo y tiradora. Apariciones. Carol Danvers ha aparecido como Miss Marvel en series animadas de TV como X-Men, The Super Hero Squad Show, Ultimate Spider-Man y The Avengers, mientras que llevando el manto de Captain Marvel estuvo en varias temporadas de Avengers Assembled y la segunda temporada de Guardians of the Galaxy. En el plano de los videojuegos, ha sido un personaje jugable como Miss Marvel en títulos como Marvel's Ultimate Alliance, Marvel vs. Capcom, Marvel Heroes, entre otros. Sin dudas lo más destacado ha sido su paso por el cine, donde estuvo en la cinta de anime Avengers Confidential, Black Widow and Punisher, y recientemente se ha sumado al universo cinematográfico de Marvel. En este último ha tenido una escena post-créditos en Avengers Infinity War, será un personaje clave en Avengers 4 y ya se está rodando su film de origen llamado Captain Marvel, que contará con Brie Larson en el papel de Carol Danvers. Y estos fueron algunos datos que tal vez no conocías sobre Captain Marvel. Soy Sneaky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.